Bueno, aquí tenemos una Lenovo que nos llegó por problema de luz. El detalle sí es, los otros talleres me mandaban a decir que supuestamente era el problema en esta área y yo comprobé las luces LED. Me llegaba un voltaje de 12 voltios en este circuito que también manda a activar al que transmite el sistema LED, pero aquí en esta bobina había un circuito que nos mandaba 3.5 volts, y si aquí está el rectificador que hace la transmisión para el positivo de luz, es lógico que tiene que ser mayor de 3.7, y hasta la bobina es para una condensación más alta. Estaba buscando el plano esquemático para deducir cuánto es el voltaje que pasaba por ese circuito, pero no lo conseguí. Ahora, en mi lógica mente, este circuito es alimentado por esta alineación de aquí, pero cuando revisé el circuito no me daba marcación, o sea, sin voltaje, claro. Tendría que darme una marcación de ohmios sin voltaje, y con voltaje, para que haya un componente de esta gama, tiene que ser un circuito que trabaja mayor a los 3.5, que es lo que se notaba. Ahora, este es el alimentador, quien dice para este circuito que va con el rectificador, que va con la potencia del positivo del sistema de luz. Ese circuito tiene que ser mayor que el rango de 12 voltios, porque el circuito en sí tiene que transmitirlo siquiera a unos 24 voltios. Ahora, como no me daba ohmiaje sin voltaje, claro, eso es, sí, analizando el circuito en frío, pude encontrar este componente del otro lado de la máquina, que es el que hace el paso. Ahora, este aquí no admitía ni daba capacidad ni mostraba nada. Hice un análisis porque hay componentes, no tiene su marcación, no tiene, como nunca encontré el plano esquemático, tuve que hacer un análisis de los voltajes, y en uno de sus extremos trabajaba con este circuito de aquí, que es el número 5 en este control. Ya este circuito de aquí tiene una salida de 8 volts, y esos 8 volts tienen que ser transmitidos aquí para que llegue a la bobina de acá, y ahí viene el controlador que lo transmite a un 3 veces mayor, que ahí es el voltaje que manda a transmitir, a encender las luces LED. Tuve que hacer todo ese análisis para comprobarlo, porque como era un componente blanco sin medidas, tenía que analizar bien el circuito, porque si ponía un circuito mal, y sea un circuito que trabaja a una tensión más baja, lo que iba a hacer es mandarle mayor voltaje y a quemar su circuito de salida. Pero como pude comprobar que este es un filtro que trabaja a mayor tensión, era lógico que este voltaje tiene que ser mayor. Por eso exactamente este circuito es un fusible, más o menos. No tiene su capacidad, no tiene su tensión, y de una vez le cambié el filtro rectificador, que es el original que iba aquí. Este aquí también se los cambié por las dudas, porque carga y descarga, pero hacía una alimentación no alterada, pero ya va, hacía una alimentación o sea, cargaba muchos tiempos, y en esas cargas es cuando hay una variedad. Bueno, ahora que ya pusimos el componente, los 8 volts de aquí se transmiten a esta línea por medio de abajo de la tarjeta.
unos colegas, que fue el que me trajo esto, me decía que tenía que estar el problema aquí en la pantalla, que analizara, que ha visto videos en YouTube y tanta vaina, porque de ese taller proviene esta laptop. Es una Lenovo IdealPad 5. Vamos a poner el cargador para hacer el encendido. Ahí detectó la carga. La lacto en sí llegó hasta con las bisagras dañadas. El otro taller le reparó las bisagras, pero a esa huevada está mal reparada. Bueno, ahí encendió. Por si lo notan, se ve ya la luz acá de este lado y acá que ni se diga. Ahí está la imagen y luz. Claro, imagen sí tenía, pero la luz no se notaba, ni la imagen se iba a notar porque no hacía destello de luz ni nada. Listo. Servicio técnico profesional.